recta final de esta carta. Se está haciendo larga la conclusión, pero es que es como la propone el escritor sagrado. Primera de Juan nunca la meditamos, ¿verdad, hermana Sara? En ese tiempo que estuvimos discipulándola fue nada más Pedro, Primera de Pedro. También avanzamos a Primera de Juan. Yo estaba tratando de acordarme precisamente esta semana y no estoy seguro, pero ya me sacó de la duda si dice que le alcanzamos a tocar, ¿verdad? A lo mejor sí. Pero vamos a dar lectura ahora a los versículos del 16 al 18. Nada más 3 versículos. Primera de Juan. La palabra de Dios está hablando. Con la ayuda de Dios, si Él nos concede, estaremos avanzando el próximo domingo para predicar los versículos 19 y 20. Y dice, ay hermano, pues de una vez incluye el 21 para que ya se acabe. Pues hay veces que lo quiero forzar y ya ve que tengo que dejar aquí el tiempo pendiente para el otro. Entonces, con la ayuda de Dios estaremos meditando 19, 20 en la próxima semana, y si Dios nos presta vida, un domingo más para nada más el puro versículo 21. Pero déjeme leer esta porción y luego le voy a invitar que me acompañe usted para que leamos todos juntos un versículo. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y es este versículo 18 que le voy a pedir que leamos todos juntos, ¿ok? Si tiene usted su Biblia, si usted no tiene Biblia y puede hacerse de una ahí cerquita, hágalo para que todos leamos a una voz pausadamente el versículo 18. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel Gloria al Señor. No sé si nos estamos dando cuenta de lo que estamos leyendo. Vamos a leer otra vez más. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta visita guiada por el capítulo 5 de esta primera carta de Juan continúa y cada vez más cerca de su gloriosa conclusión. Hoy volverá a revelarnos verdades poco conocidas, poco exploradas, principalmente porque, en los púlpitos de este tiempo ya no se predica todo el consejo divino. Permítame abrir esta introducción al mensaje llamando su atención a una palabrita que se repite en este versículo. Y estén atentos, varones, porque hoy vamos a practicar algo de lo que hemos aprendido cada jueves. ¿Ok? Es más, hasta los voy a retar a lo mejor en 1 o 2 versículos, a ver si me pueden ayudar. Pero a la palabra a la que me quiero referir hoy es a la palabra aquel. ¿Verdad? Leamos, síganme con su vista, como dice el versículo 18. Sabemos que todo, ¿qué dice? Ok, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel. ¿Qué diferencia hay entre el primer aquel y el segundo aquel? Ándele, la hermana Garza, mire, como que su esposito le ha enseñado una que otra cosa, ¿verdad?, a la esposita mía.
se da cuenta cómo esta simple letra en mayúscula o en minúscula ubica e identifica a un diferente aquel. ¿A qué aquel se refiere cuando la palabra empieza con mayúscula? Exacto. A la deidad. A Cristo Dios, al Dios Todopoderoso. Aquel. Y cuando está en minúscula, a todos nosotros, ¿verdad? Así es que empieza diciendo, sabemos que todo aquel entre nosotros que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, la deidad, que fue engendrado por Dios, es Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Así es que ya empezamos a descubrir algo que es de llamar la atención y de tomar en cuenta para poder abonar a la solidez de la fe del verdadero creyente. Así es que si esa palabra aquel aparece 2 veces, nos estaremos refiriendo en el desarrollo del mensaje, pero haciendo una diferencia entre el primer aquel y el segundo aquel, porque lo estaremos haciendo de manera diferenciada. Ya desde el versículo 13 y hasta el último versículo de esta carta, el 21, Juan el escritor sagrado ha empezado la conclusión de su carta y lo hace enlistando lo que podríamos identificar como 5 certezas cristianas que constituyen una culminación poderosa para toda la epístola. Note usted, 5 certezas cristianas. Con la letra escrita en su carta, el apóstol se apoyará acentuando las citadas certezas al conjugar o mencionar la palabra o el sentido de saber y de uno de los sinónimos de esta palabra 7 veces en esta sección. Y usted sabe lo que el 7 significa. Perfección, completo, terminado, concluido. Ya desde el versículo 13 y hasta el versículo 21, entonces, el escritor sagrado estará plasmando lo que el Espíritu Santo le inspiró y estas certezas van a venir apareciendo. Primera certeza está en el versículo 13, que tenéis vida eterna. Es una certeza a la que no le cabe duda, no le cabe discusión. Segunda certeza está en el versículo 14, que hay respuesta a la oración del creyente. Tercer certeza está en el versículo 18, victoria sobre el pecado y Satanás. Cuarta certeza está en el versículo 19, que pertenecemos a Dios y usted y yo, los que hemos confesado la fe que recibimos de Dios para salvación y vida eterna, pertenecemos a Dios. Y la certeza número 5 está en el versículo 20, donde sabemos que Cristo es el Dios verdadero. Y las 7 palabras claves en la Escritura las vemos repetidas. Versículo 13 aparece la palabra sepáis. En el versículo 15 aparece 2 veces, sabemos y sabemos. En el 18, sabemos. En el 20, sabemos. Y conocer. Juan atina en el principio pedagógico para que anticipa un éxito probado en la tarea de enseñar y de transmitir conocimiento, la repetición. Sabemos entonces que el hecho de que aparezca varias veces la palabra sabemos no es porque el escritor no tiene otra palabra, lo que quiere hacer es enfatizar. Sabemos, 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 sabemos. Si nosotros recordamos, hay un dicho de un filósofo griego muy famoso, ¿verdad? Que dice, yo solo sé que no sé nada. ¿Quién dijo eso?
¿No se acuerdan? Platón. Yo solo sé que no he cenado. Eso no lo dijo Platón, eso lo dijo Zenón. El que cena bastante, y ese día no había cenado. Entonces dice, pues yo todo lo que sé es que no he cenado y ya tengo hambre. Pero el cristiano bien puede afirmar que dentro de todo lo que ignoramos, dentro de todo aquello que desconocemos, cuando menos sabemos lo que Él nos declara. Y nos lo declara tal cual, apoyado en estas 7 repeticiones. Y en sí, podríamos mencionar que son 3, pero las vamos a ver desarrolladas tanto en este mensaje como en los dos mensajes que nos faltan. El caso entonces es que tenemos esas 7 palabras. Sepáis, versículo 13, sabemos, versículo 15, volvemos a verlo en el 15 con sabemos, 18 sabemos, 19 sabemos, 20 sabemos y conocemos. Entendemos entonces que su acierto, obviamente no, el acierto del escritor al mencionar estas 7 veces la palabra sabemos, no es un mérito de él, pues el que le inspira es el Espíritu Santo con la maestría demostrada por Jesús en su ministerio terrenal. Usted sabe cómo se le conocía al maestro, ¿verdad? El maestro. Sabemos. Saber entonces implica haber obtenido conocimiento de algo, ya sea porque alguien nos lo enseñó o por experiencia propia. El verdadero creyente vino o vendrá al conocimiento de Dios para ser salvo. Pero si este conocimiento no trasciende, transformando la vida de aquel, resultado directo de la obra sobrenatural de la regeneración que el Espíritu Santo consumó, dando vida espiritual o naturaleza espiritual del interior y hacia el exterior, ¿cómo podrá aquel saber que verdaderamente creyó? ¿Cuál es la evidencia? No para evidenciarlo delante de los demás, para sí mismo. ¿Cuál puede ser la evidencia? Yo puedo estar aquí diciendo, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, pero me mantengo en un patrón de vida que contradice mi dicho. Yo puedo estar hablando y testificando y diciendo, para mí Dios es mi Salvador, yo creo en Dios, Él me transformó, Él me salvó, Él me redimió, yo le obedecí, yo me bauticé, yo soy hijo de Dios. Pero si esa presunta transformación se quedó solamente en eso, en ser presunta, respecto de la obra sobrenatural de la regeneración que el Espíritu Santo verdaderamente consumó, dando vida espiritual o naturaleza espiritual del interior hacia el exterior, ¿cómo podré yo mismo, no los demás, yo mismo, saber que verdaderamente creí? Sencillo, bien sencillo. Aquí el apóstol lo pone de una manera blanco y negro. ¿Practicas pecado? A ver. Sí, estoy hablando. No es si cometes pecado. Ya lo vimos allá en 1 de Juan 3, hace 2 capítulos. ¿Estás cometiendo pecado? Es una cosa. Pero la pregunta no es si estás cometiendo pecado. La pregunta es, ¿practicas pecado? La diferencia la vimos allá cuando estuvimos viendo el capítulo 3 de esta misma primera carta. Hamartel, pecar, ¿sí está más o menos bien pronunciado, Jerry? Hamartel. Es comisión de pecado, es cometer pecado. Y hamarteinel, o cómo sería en... Sí, yo creo que es hamartano. Hamarteno. Lo bueno es que tenemos aquí a alguien que sabe griego, nos puede ayudar un poquito con la pronunciación, ¿verdad? Pero tenemos el hamarteo, cometer, hamarteno, hamartano, practicarlo. Y hay una gran diferencia.
¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que la comisión de pecado es esporádica. Pasa ya, no sé, 1 o 2 veces a la semana, al mes. Y como decimos, nos agarra movidos. Ay, ay, ay. Y la naturaleza espiritual en el creyente le redarguye y le hace ir a confesar de inmediato. Ahí está ilustrado o representado de cómo en un momento dado es la comisión del pecado. A diferencia del que la practica el pecado. Practica el pecado es diario, vez tras vez, cada oportunidad, ya al grado que inclusive la conciencia está cauterizada. Ya ni se da cuenta que es pecado. Y si a alguien le reconviene o lo oye inclusive desde el púlpito, hermano, estás pecando. A ese grado. Ese es el hamartanel, ¿cómo? Hamartanel. Y es el practicar, ¿verdad? Hamartanel. Practicarlo. Cada vez que interactúo con algo, ¡pum!, salen sapos y culebras de mi boca. Cada vez que interactúo con alguien, se tiene que dar cuenta de mi carácter intempestivo, intemperante y conflictivo. Es más, ya me conocen. Y a mis espaldas dicen, aguas, ahí viene. Cuidado porque es el que está practicando. Tenemos entonces el elemento bíblico que nos ayuda a definir que si no estoy en una comisión de pecado, sino en una práctica de pecado, si la respuesta es sí, el conocimiento de Dios está solamente aquí, mira, nada más. Recuerda que leímos el boletín. La ciencia, cuando es ciencia nada más está ahí en el aquel de la ciencia, no sirve para nada. Cuando se aplica, entonces ahora ya es tecnología. Bueno, en el plano espiritual, sigo practicando pecado y no hay nada que me haga cambiar. Y aunque en mi mente digo, sí, pues no debo ser así, ¿verdad? No, ok, voy a tratar de no ser así. Pero a la vuelta de la esquina, otra vez. El conocimiento de Dios está solo en la mente, pero no está en el interior. Y con temor y temblor te lo digo, hermano. Si no está en el interior es porque de hecho no hay interior. Oiga, hermano, pero yo ya confesé mi fe y yo ya entendí que en Cristo hay salvación y pues sí, hasta yo ya he dado pasos de obediencia y sí, pero espérame. Si la práctica del pecado no ha tenido ni una variación, es importante que lo sepas. Tu conocimiento de Dios nada más está aquí, no está acá. Y de hecho, no puede obrar algo del interior hacia el exterior porque no hay interior, estás muerto. Es un conocimiento como el de los gnósticos, ¿verdad? Gnosis, que nunca tendrá una aplicación útil para la eternidad. Es conocimiento, es ciencia, pero nunca será una tecnología espiritual, pues, si lo ponemos de alguna manera. Solo conocimiento, y aunque es importante, no tiene aplicación ni a favor ni en contra, como para trascender en el plano espiritual. Pues como leíamos en el boletín, el título de este mensaje nos ayudará a describir a aquel que es nacido de Dios. Y entonces tendremos oportunidad de ir paralelamente, comparando lo que yo vivo, lo que yo experimento y cómo camino en la vida en Cristo y el paralelo que me está diciendo la palabra de Dios con el que debo compararme. Olvídese de que yo lo voy a comparar, hermano. Lo que yo opine es lo de menos. Es entre usted y Dios. Es entre usted y usted. Entre usted y Dios.
porque muy probablemente ese aquel de minúscula que está ahí, sí es usted. Pero qué pena sería que aquel con mayúscula no le esté guardando. Y vamos a verlo en estos breves puntos del mensaje, pero vamos a pedir que sea Dios quien nos dirija y nos muestre. Señor y Padre nuestro, a la hora de exponer tu palabra, yo te doy gracias por la manera en la que me edificaste, y aun cuando estaba consultando con Isaac algunos conceptos del original, Señor, gracias porque me quebrantaste y me mostraste mis vilezas. Yo ruego que a la hora de exponerlo, Señor, tu poder, el poder de tu palabra, cause los efectos que cada alma necesita, que cada espíritu necesita aquí, esta mañana. Y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquel que es nacido de Dios. No son pocas las prácticas de pecado que están tan arraigadas en el proceder de quien asume ser de Dios, que no hace falta mucho análisis para identificarlos. Quiero suponer que solo están en ese carácter o en esa manera de vida debido al extravío, porque nadie se los ha enseñado. Y si ese fuese el caso, a partir de este mensaje ya no tendrá excusa. Ya no tendrá excusa. Se le va a instruir al respecto. No haremos mal si empezamos por el principio, un honesto análisis de conciencia. Aquel que es nacido de Dios. La vida en Cristo, si se ha de vivir como Él lo dispone, y de hecho no hay otra manera de vivirla, vuelto a nacer, regenerado, bajo la influencia y el control del Espíritu Santo, estará marcando una ruta de piedad. ¿Ve usted el gráfico del boletín? ¿Cuánto nos lo ilustra? Estará marcando una ruta en dirección de la piedad, en donde un primer indicativo aparecerá, ¿cuál? La oración, comunión y consulta con Dios, que es tan esencial como para nuestro cuerpo físico sería el respirar, y se ha de dar en el orden divino, una oración en el orden divino, en favor de Dios, en favor del prójimo y de mí mismo. Dice el versículo 17 de Juan, de primera de Juan 5, 16, perdón, de primera de Juan 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, ay hermano, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿sabe cuál es la reacción pecaminosa tan arraigada en nosotros cuando alguno ve a su hermano cometer pecado? Señalarlo. Automático. Señalamiento. Y eso es lo que caracteriza a Satanás. Él es el acusador. Veo al hermano cometer pecado, ¡pum!, lo señalo. Y luego por acá la hermana cometer pecado, ¡pum!, la señalo. Veo al maestro de escuela dominical, ¡pum!, lo señalo. El pastor dijo aquello, lo señalo. Note usted la instrucción del apóstol Juan. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, y luego aparece una clasificación que no es tal, pero aparece como tal. Pecado que no sea de muerte. Pedirá. Pedirá. Petición respecto a, si alguno viere al hermano cometer pecado, la instrucción es que ore por él, que interceda por él. Acto seguido, inmediato. Nuestro yerro, nuestro pecado, nuestro tropezar aquí tiene que ver con que en lugar de orar por él, va y lo confronta y hasta le reclama.
después de habérselo señalado. Y en ese señalamiento no hay tacto, no hay mucho amor fraternal ni una cercanía espiritual. Es que para hacerlo, hermano, se tiene que ser nacido de Dios. Pero si usted no es nacido de Dios, puede intentarlo en su carne, pero le va a salir una de 100. En 99 otras va a fallar. ¿Por qué? Porque es la carne actuando. Es un conocimiento que no tiene anclas en un interior espiritual. Y entonces va a confrontarlo y a reclamarle después de haberle señalado. Va a ir a acusarle con otros, con el pastor, con el amigo, con el vecino, con la autoridad que aquel tenga. Tristemente, le va a tachar de su lista de amistades. Va a murmurar en contra de él o de ella. Pero no, aquel que es nacido de Dios pedirá. No son pocas, es más, son las más de las veces. Cuando yo escucho un conflicto en alguna consejería, ya sea con una pareja o con un hermano en particular que me externa o hermana que me externa las situaciones caóticas que está viviendo, después, casi siempre, después de que le doy tribuna abierta para que desahogue y ventile todo lo que trae, no siempre, pero las más de las veces, mi primer pregunta es, pues, disculpe, ¿y ha orado usted al respecto? Pues, a veces. Ok. Es que yo no aguanto a este cónyuge, hermano, no sabe que esto y que aquí, que allá, que hablado. Disculpe, ¿y ha orado por él? Bueno, he orado, sí, hace como, a ver, dígame, ¿cuándo fue la última vez que oró? Pues, no me vaya a mentir. No, pues no me acuerdo. Ok. Aquel que es nacido de Dios pedirá. Y el versículo sigue diciendo, y Dios le dará vida. Una oración de intercesión por el hermano en la fe es lo que Dios prescribe. Y si se es nacido de Dios, el nacido de Dios acata esa prescripción. Pero la acata porque la acata. No la cuestiona, no la condiciona, no la averigua, no la sopesa, la obedece, la acata. Es como una prescripción de un doctor que le dice, mire, lo que usted tiene que hacer es dejar de comer esta y estas comidas y se va a tomar esta medicina. Me va a quitar mi comida favorita, doctor, pues ¿qué le pasa? Esa es la prescripción. Bueno. Y a la vuelta de 4 o 5 días viene con el mal agravado. ¿Qué pasó? Pues me duele más feo y ya no aguanto. Ok, ¿qué hizo con la prescripción que le di hace 3 días? ¿Ha seguido la prescripción? Pues más o menos. Le dije que dejara de comer esto, ¿dejó de comer eso? Entonces, ¿para qué viene? Ya dejó la consulta ahí otros $80 o $1,000 o 1,500 si es ahí en Tijuana, ¿verdad? No tengo otra prescripción que darle, solamente que siga la prescripción que le di. Porque no está siguiéndola. No está siguiéndola, está en la misma conducta que le provocó el mal. Nosotros no solamente podemos encontrar que la palabra de Dios no solamente es Juan el que hace una prescripción de ese tamaño. Mire conmigo lo que dice Efesios 6:18. Pablo, a fin de cuentas, el que inspira es el mismo autor, es el Espíritu Santo.
Dice en este versículo, orad. A ver, varones, pónganse atentos. Vamos a ver qué tanto desarrollo han adquirido, ¿ok? Bien, lea conmigo lo que dice 6:18 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Varones, ¿cuántas veces aparece ahí la palabra todos o todas? Bueno, se lo abrimos a las hermanas si lo encuentran primero que ustedes. 4. Ya para que nos haya dicho 4 veces que es todos o todas, ¿a usted qué cree que se refiere? ¿A todos o a todas? ¿Cuántas veces aparece oración o súplica, que son sinónimos? 3. ¿Oración y súplica? Ok, contando súplica como sinónimos serían 4. 4 veces aparece todas, 4 veces aparece oración. Así es que vemos que lo que prescribe Juan, si usted quería una segunda opinión, hablando de la analogía del doctor, aquí está la segunda opinión de Pablo. Orando, una continua oración. Usted sabe, ese gerundio quiere decir una acción sucediendo permanentemente, orando, ando. En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Así es que llegamos a la hora de responder a sí mismo, a nosotros mismos, la siguiente pregunta. ¿Usted ora por su hermano si lo ve en pecado? ¿Ora por él? O se pone listo, ¿verdad? Si lo ve en pecado, ahorita vas a ver. Porque a mí no me la haces. Desafiantes. Aquel que es nacido de Dios lo hace. ¿Lo hace usted? Pues aquí está la prescripción. ¿Cómo los médicos ponen la receta, verdad? Número 1. Ore por el hermano cuando lo ve caer en pecado. No es el predicador el que le está cuestionando. Es Dios en su soberanía. Definitivamente la intención providencial es revelarle a usted, y solo a usted, así como a mí y solo a mí, en un encuadre estrictamente personal, si usted es aquel que es nacido de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? Porque de ser así, nunca podría vociferar como lo hizo Caín, por ejemplo, a la pregunta de Jehová: ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fue la respuesta de Caín, según Génesis 4:9. No, la prescripción es pedirá. Y déjeme decirle, no es un imperativo, es un descriptivo. En otras palabras, eres nacido de Dios. Sí, soy nacido de Dios. A ver, enséñame dónde has pedido por tu hermano cuando le has visto caer en pecado. No tengo un capítulo que pueda describir así. Entonces regrésate para que verdaderamente sepas si eres nacido de Dios.
Porque no, si no eres nacido de Dios, no te voy a mandar que pidas por tu hermano. Es a lo que se quiere referir cuando digo que no es imperativo. Eres nacido de Dios, entonces enséñame cuándo pediste por tu hermano cuando cayó en pecado. Bueno, esta mañana, Señor. Dime, ¿qué pasó? Tuve este conflicto con el vecino. Como tú sabes, es un vecino conflictivo, no le hace que vayamos a la misma iglesia, pero siempre detesta que la defensa de mi carro alcance el límite de su estacionamiento, y esta vez me pasé y me reclamó y nos hicimos de palabras, y pues le ofrecí una disculpa, pero la verdad venía enojado y me vine y me hinqué y tienes razón. Pediste por tu hermano. Ahí está descrito una descripción perfecta de lo que hace el que es nacido de Dios. Es que es una reacción inevitable y espontánea del verdadero creyente. Y usted dirá, cielos, hermano, es que así de espontáneo como me lo está pintando, a mí no me sale, predicador. Si por desconocerlo o ignorarlo fuera el caso, hoy ya Dios se lo ha revelado. Y habiéndoselo revelado, ahora tiene usted que decir qué va a hacer con esta revelación de parte de Dios. Esta es una prescripción pastoral. Este pecador redimido se lo prescribe. Ore por el hermano que flaquea en la fe. Ore por aquel que peca y usted lo ve pecar, aun cuando esté pecando contra usted. Es que el que es nacido de Dios es lo que hace. No ofrecerá resistencia. ¿Será este su caso? Oh, cuánto me temo, hermano, que aún entre familiares o cónyuges, de entre los que oyen mi voz en este momento, no faltará quien llegue a exclamar, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Según este versículo, por medio de la oración podemos dar y a la vez recibir vida. Porque sigue diciendo, y estoy en el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios, ¿qué dice ahí? Le dará vida. Vida aquí no es vida eterna. Tensoen, no sé si está bien pronunciado, sino simplemente soen, vida. La oración de un creyente por otro, queda claro, no es por la vida eterna para otro, pero sí es vida que terrenalmente restaurará y aumentará sus fuerzas, sus recursos, su salud, su bienestar en esta vida. Aquel hermano, llámese de los inmediatos, de los que están bajo el mismo techo de la casa, o que son del ministerio, o que son de la iglesia, o aún que son de otra iglesia. Usted le ve caer en pecado, repito, desde el que vio aquí enfrente, aquí a un ladito de usted. A lo mejor comparte el mismo lecho, porque es su cónyuge. Usted le ve caer en pecado y usted pide por él. Y aquel se da cuenta que usted está pidiendo por él. Y eso va a producir vida. Eso le va a dar vida. Eso va a impactar el testimonio. Jerry nunca me lo ha dicho, pero él sabe. ¿Cuánta vida produce que su hijo salga a la naval, que está ahí en Coronado a las 5:30 de la mañana, y baje, salga, y de repente se encuentre ahí a su papá hincado, orando? Nunca me lo ha dicho, pero me lo tienen que decir.
Yo estoy contando no tanto en la buena percepción espiritual de Jerry, sino en que la palabra de Dios declara. Yo le pregunto, ¿cuántas veces su hijo lo ha visto así a usted? ¿Cuántas veces su cónyuge lo ha visto así? Que entró a la recámara y tuvo que cerrar la puerta despacio porque lo encontró postrado, la encontró postrada orando por él. Es que se necesita ser nacido de Dios. Cuando se levanta de ahí, puede ir usted con ese hermano, sea el que está ahí a un lado de usted, o el que vive al lado, o el de la congregación, o el de otra congregación, y acercarse y decirle, hermano, tal vez tú estás apenado porque te vi en pecado, pero nada más quiero decirte que estoy pidiendo por ti. Eso produce vida. La plenitud es el ejercicio del bienestar que produce seguir las prescripciones divinas. Aquel que es nacido de Dios. Punto número 2, dice el versículo 16 todavía, hay pecado de muerte, por el cual no nos pide que pidamos. ¿Pecado de muerte? Dirá alguno. A ver, predicador, ¿ya ve? La Biblia sí menciona los pecados mortales, así como el católico romano. Los pecados mortales y veniales, y ahí siguen los pecados capitales, hay una clasificación de los mismos. Y los cristianos bíblicos siempre han dicho que no, que para Dios todos los pecados son igualitos. Si entre quien nos acompañan hoy aquí o en la reproducción de esta prédica hubiese alguien que piense así, no se precipite. Después de ver este punto y el siguiente, su presuposición quedará reducida a cero. El pecado de muerte que Juan menciona en esta su carta es eso, pecado de muerte, pero es un pecado de muerte física. No pecado mortal en el plano espiritual. Y voy a invitarle a que vayamos a Números, capítulo 15, versículo 22, de los 3 o 4 pasajes sobre los que estuve meditando. Creo que este es el más sencillo, el más ilustrativo, el más didáctico, para poder tomar de ahí. Números 15, y si empezamos la lectura a partir del versículo 22. Bueno, no vamos a poder leer todos, pero lléveselo, póngale un circulito ahí o apúntelo en su boletín y léalo todo usted el capítulo 15. Por cuestiones de tiempo, nada más permítame decirle, a partir del versículo 22 y hasta el versículo 29, desde el 22 hasta el 29, estamos hablando de 8 versículos, Moisés escribe la palabra hierro, hablando de error, 8 veces. 8 veces. ¿Ok? Y se refiere a que el Hijo de Dios cayera en el error, o sea, pecara por caer en el error. Y esas mismas veces se le da la instrucción de restauración. Pero si usted está ahí en Números 15, a partir del versículo, dije del 22 al 29, a partir del versículo 30, note usted cómo notaremos que cambia el tono a un polo diametralmente opuesto. Desde el 22 está mencionando que cayere por hierro hará esto, traerá esta ofrenda, y si cayere por hierro, y si por hierro cometiera, y por hierro, y da alternativas. Pero llega el versículo 30 y dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero. Note usted el juicio, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Sabe qué es lo que hacemos cuando nosotros desatendemos y dejamos de obedecer el consejo de Dios? Ultrajamos a Jehová.
tenemos en poco la palabra de Jehová. Y sigue diciendo, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Versículo 35. El tal va a morir irremisiblemente. Y el versículo 36, hablando de ese que fue rebelde y que vino con soberbia y cayó en el error, pero por soberbia dice que lo apedrearon y murió. Dualidad no solo posible, también probable. De acuerdo a lo que dice primero a los Corintios. Ya dejamos el Antiguo Testamento y nos vamos a tiempos más presentes. Miren lo que dice primero a los Corintios cuando Pablo escribe en el versículo 5 del capítulo 5 de primero a los Corintios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se ha entregado a Satanás en una muerte física. Dice, a fin de que el espíritu, pues está hablando de un hermano, ¿verdad? Así es que ese pecado no es de muerte espiritual, es de muerte física. Una de las medidas disciplinarias más radicales y contundentes de las que Dios puede echar mano es de una muerte física por tu renuencia, si verdaderamente eres creyente. La muerte física prematura del que siendo de él se revela arteramente, cuando él se revela arteramente a sus preceptos. Ahora, si en este mismo encuadre empatamos este pasaje con lo que dice Hebreos 10:26, y vamos ahora a Hebreos 10:26, creo que ese es el punto más elaborado del mensaje, pero tenga paciencia y mire conmigo lo que dice 10:26 de Hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27, sino que horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bajo la interpretación del 10:26 ya no es el mismo de Corintios. En Corintios es donde se salvaguarda el espíritu del verdadero creyente. Su cuerpo muere, se ha entregado aquí a la inmundicia para que el espíritu se mantenga y vaya a la presencia del Señor. Pero de acuerdo a lo que dice 10:26 y 27 de Hebreos, aquí sí está haciendo una descripción del apóstata, del que nunca fue salvo. Y cualquiera de las dos condiciones son de condiciones deplorables. Aquel que es nacido de Dios, nacimiento natural, que en el plano natural se da desde el vientre de mamá, pero el nacimiento espiritual lo produce la regeneración con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, una nueva vida en Cristo. Aquel que es nacido de Dios. Punto número 3, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Mire, estamos tan hechos a la usanza de la iglesia tradicional que cuando se nos menciona o cuando se nos apercibe del pecado, casi siempre lo relacionamos con el decálogo, ¿verdad? O lo que recordemos del decálogo, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no hurtarás, ahí te vas. Y yo no estoy seguro que de nuestra sensibilidad espiritual, si es que se tiene, usted o yo podamos alcanzar a percibir más que los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Tal vez lo sepa, tal vez no, pero hay judíos que dicen poder identificar hasta 613 mandamientos en la Biblia, por nombre. Lo cierto es que la Biblia cita el pecado y sus variantes. Nosotros, convenencieramente o inconscientemente, arguimos que yo no estoy haciendo nada malo, hermano. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? Si nomás te estoy haciendo una pregunta, sí, pero la estás haciendo con cola. ¿Sabe que
una pregunta así, usted entiende cuando digo con cola, ¿verdad? ¿Sí o no entiende? Ah, mi esposa sí entiende. ¿Los demás no? ¿Sí entienden, verdad? Una pregunta con colita. ¿Sí entiende? ¿Sí entiende? ¿Verdad? A ver, una sencilla. Sí, cómo no. Ahí está, con cola. No, discúlpame, es que no me di cuenta. Sí, cómo no, no te diste cuenta. Está con cola, ¿verdad? La Biblia identifica ese pecado como prevaricación de labios. Pero como no está en el decálogo, yo no lo paso por pecado. Y como no lo identifico como pecado, lo sigo cometiendo y estoy a años luz de arrepentirme y de confesarlo como tal. Así es que por eso decimos, yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy practicando pecado, pastor. ¿Qué me está usted diciendo? Si es así, gloria a Dios, pero veamos. Mire, aquí me aventé un buen rato tratando de diluir para podérselo presentar esta tarde. Y me metí al significado de la palabra pecado en hebreo y luego lo fui digiriendo y acabé con eso. Espero que no sea suficiente espeso para usted. Pero hablando de toda injusticia es pecado, encontramos iniquidad. Iniquidad es una maldad, una injusticia grande. Santiago capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios: porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está la iniquidad en función. Donde hay celos y contención. Hermano, ¿qué es contención? Pues donde hay un alegato en tu casa, donde hay un alegato en tu oficina, donde hay un alegato en el taller. Ahí hay un alegato, sí. Pues eso es iniquidad. Oiga, hermano, pero pues, ¿cómo no voy a alegar si me está queriendo esto y me está queriendo aquello? Es iniquidad. Oiga, pero es que me ofendió. ¿No has leído en Proverbios que dice que es de sabios pasar por alto la ofensa? No, pero me gritó bien feo, pues a mí no me quedó otra más que gritarle igual. Es que no has leído en Proverbios 15:1 que la blanda respuesta apaga la ira. Iniquidad. Hay gritería, hay contienda, hay fricción que va escalando hasta que te hace sacar de tu interior lo que ni te imaginabas que había ahí. Sapos, culebras y víboras prietas, y como decía el presidente de México, tepocatas y víboras prietas y no sé qué tantas cosas. Eso es iniquidad. ¿Y a poco eso es pecado, hermano? Pues a poco no. Oh, pues yo nunca me había dado cuenta. Pues ya se dio cuenta. Toda injusticia es pecado. Concupiscencias. Ponga atención aquí. Apetito desordenado a los placeres físicos. Apetito desordenado. Una avidez por tener eso. No puedo dejar de comprarme este vestido de moda. No puedo dejármelo de comprar. No puedo dejar de adquirir la última versión del juego porque ya todos lo tienen. Ya, cómpramelo. ¿A qué horas voy a jugar? Apetitos desordenados. La connotación, sí es cierto, tiene que ver, tristemente, tiene que ver con sensualidad y sexualidad. Pero no nada más con eso.
Romanos 1:24. Apetitos desordenados. Ay, hermano, entonces eso es pecado. ¿A poco no sabía? La palabra de Dios hablando. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando ya de la crisis. De aquel que en sus concupiscencias cede a sus apetitos desordenados, a los placeres. Sobre esa vereda de las concupiscencias es por donde caminan todas las adicciones. Es decir, impulsos compulsivos. Cuando digo compulsivos es que no podemos controlar. No dormimos por tenerlo. ¿A qué hora son las 7 para ya poder ponerme a hacer eso? La novela va a empezar, ¿no? La serie, híjole, se quedó muy buena ayer. Vénganse, vamos a ver la serie, vénganse. Oye, hermano, su devocional. Ando muy ocupado, ¿no? Toda injusticia es pecado. Tengo más citas, pero nada más voy a sacar esta. Gálatas 5:16. La palabra de Dios nos dice, no sabías. A ver, déjame nada más te doy estas 3 o 4 ventanitas para que te asomes. ¿Querrá decir entonces que mi patrón de vida está afincada en puros pecados? Pues si hay alguna coincidencia con la realidad de esto que estamos mencionando ahorita, sí, hermano. Y te lo digo con carga en mi corazón. Digo pues, dice Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tienes un deseo compulsivo? Pablo dice, no lo satisfagas, mejor anda en el Espíritu. Y apoyado en esta verdad, hermano, yo te lo digo, no satisfagas ese deseo. Desconecta el maldito cable si tienes que hacerlo. Desconecta el internet y avienta la consola tuya o de los tuyos si tienes que hacerlo. Porque de otra manera estás consintiendo el pecado. Claro, para hacerlo es necesario ser nacido de Dios. Si no, vas a encontrar suficientes motivos o excusas para no hacerlo. Y no lo iba a hacer, pero el Señor me está conviccionando. Romanos 13:14. Así es que no me voy a quedar callado si el Señor pone eso en mi corazón. 11:14. No es 11, perdón, es 13:14 de Romanos. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hace unas semanas un hermano me decía, hermano, es que tengo una situación en la que, pues yo ya le dije a quien corresponde que, pues no está bien que hagamos eso. Y no vino a mi memoria este versículo. Y es que le tengo que decir, la verdad, nuestro consejo, nuestro dicho, no va a pesar más del otro que está en pecado. Pesan exactamente lo mismo. Aunque el mío esté emitiendo piedad y el de la contraparte está emitiendo pecado, pesan lo mismo, porque es mi dicho contra tu dicho. Pero cuando es el versículo 14 y es el dicho de Dios, la palabra de Dios,
ya no hay peso posible de sobrepasar. No proveáis para los deseos de la carne. Lo que tú estás haciendo, ¿provee para los deseos de la carne? Es una concupiscencia. Transgresión, violación de un precepto, de una ley o de un estatuto. También tengo varias citas. Transgresión. Vamos a quedarnos nada más con 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14. Una transgresión es, yo veo y sé que es un precepto divino, es una disposición, es una ordenanza, es un mandato de Dios, pero me lo brinco. Y por eso tiempo allá, no sé, hace casi año y medio, yo les dije, hermanos, que entre las filas de la congregación no oiga que usted usa esa justificación absurda de oprobio y de escarnio para la santidad de Dios, cuando usted se apoya en el hecho de que Dios sabe que para usted no es fácil vivir la vida cristiana y luego lo anda publicando, ¿verdad? Oye, hermano, ¿hiciste tu devocional? No, hermano, es que estaba bien ocupado. Y Dios sabe. Ese Dios sabe. Ese Dios sabe. Y hermano, la sangre. Porque no puede ser usted tan vil que pretende tomar de justificación a Dios. Lo que Dios sabe es que somos una bola de miserables pecadores, que en lugar de justificarte dirías, hermano, soy un miserable que no he hecho mi devocional, y gracias por recordármelo, porque me recuerda lo vil y pecador que yo soy. Gracias, hermano. En lugar de, Dios sabe, no he podido, y pues Dios sabe, hermanos, uno qué puede hacer, ¿verdad? Dios sabe. No, es el colmo. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y tendríamos que hacer referencia a que sobre el dicho de Dios, del cual Eva estaba bien enterada, decidió hacerle caso a la serpiente. Entre estas dos versiones, pues Dios me dijo que no, pero era grato a los ojos, ¿verdad? Transgredo. Y fatuidad, un dicho o hecho necio o presuntuoso. Si digo necio, estoy prácticamente haciendo de mi proceder una avenida amplia que se llama y que tiene el rótulo que el boletín mencionaba, pecado. Y de la ruta de piedad, una veredita que apenas se ve. Así de necio. Mire lo que dice Proverbios 18:30. La palabra de Dios hablando cuando dice en 18:30 de Proverbios. ¿Qué puse? 18:13, perdón. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Usted alguna vez ha estado tratando de hablar con alguien para hacerlo entrar en razón y no puede?
Mira, es que lo más importante, sí, yo sé que lo más importante es que esto, que aquello, permíteme. Yo considero, o sea, te doy esta opinión de un punto de vista muy neutral. Sí, pero es que la neutralidad no es fatuidad. ¿Podrías considerar qué tal? No, yo todo lo considero, ¿qué te pasa? ¿A poco crees que soy desconsiderado? Ok, buenos días, pues, y hablar. ¿Verdad? Mi tío, el que está enfermo recuperándose de COVID, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la expresión coloquial que él usa? Mire, ¿cómo viene mi memoria ahorita? Si ni cuando estaba haciendo el bosquejo me acordé. Mejor lo voy a dejar ahí, no lo voy a decir. Que si no, ahora no lo dice, hermano. Si no, dices que este amigo es el ganaliuna. ¿No le ganas una? No le ganas una. Por más que la razón te asista, no le ganas una. Fatuidad. Toda injusticia es pecado. Hermano, a partir de hoy usted lo sabe. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Número 4, el nacido de Dios no practica el pecado. Y es muy importante que entendamos aquí, no por causa de sí mismo. Aquí es donde veíamos en el versículo 18 todo aquel con minúsculas, ¿se acuerda? El que ha sido engendrado. Usted, yo, somos los que hemos nacido de nuevo. Somos el todo regenerado por el poder glorioso y sobrenatural del Espíritu Santo. Y los que somos regenerados, aquel con minúscula, que fuimos rescatados, no practicamos pecado. No jamartenel, ¿cuál? Te tengo que mantener despierto. Hamartanel. No hamartanel. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Sabemos entonces que el nuevo creyente puede tropezar. ¿Sí? ¿Cómo sucede un tropiezo? ¿Un tropiezo lo planea? ¿A qué no? Me dice, bueno, pues a ver aquí, por allá veo un pequeño desnivel. Me parece que es un buen punto para tropezarme. A ver, me voy a ir aproximando. Ya estoy a menos pasos, ya estoy a 4 pasos. ¡Oh! Ya. No lo planea. Un tropezón es algo repentino. Eso sucede en la relación del convertido, del nuevo creyente con el pecado. Sí, puede reincidir y a veces a lo mejor inclusive hasta ceder un poco. Y con eso se sabe que se contrista el espíritu, pero en todos sus eventos el que es verdadero se sentirá miserable, se sentirá incómodo, no podrá estar tranquilo. Y buscará la confesión. Mientras no lo haga, se sentirá sediento, hambriento, desesperado por otra vez volver al camino de la rectitud y de la piedad. Y por consecuencia ya no encontrará satisfacción alguna en practicar pecado. Será eso, tropezones, caídas, que son repentinas y son de un evento súbito, no de una repetición. El nacido de Dios no practica el pecado. Y número 5, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ya decía hace un momento que no practica el pecado, no por causa de sí mismo, sino por el testimonio del Espíritu Santo en él. Pero aquí ya viene el aquel con mayúsculas, que dice que fue engendrado por Dios, es decir, Jesucristo le guarda. Este le guarda va desde lo que Dios causa a través del testimonio del Espíritu Santo en el interior del regenerado, para que éste pierda completamente el interés atrayente que siente hacia el pecado.
El interés va bajando, mientras que el deseo y el hambre de justicia y de piedad suben. El hambre y el deseo y el interés al pecado bajan. Por causa de la obra del Espíritu Santo, por causa del que engendró al Hijo de Dios, es decir, por el poder de Dios, se encarga de guardarlo. Ay, hermana, hermano, no me voy a arriesgar a preguntarle. No me voy a arriesgar a preguntarle qué actividades o qué ambientes o qué músicas o qué modas o qué compañías o pasatiempos o amistades o hobbies o entretenimientos le resultan a usted más placenteros. Para el que es nacido de Dios, nada de este mundo le resulta placentero. Oye, hermano, pues que usted no me puede decir porque a mí me gusta mucho la música de fulano, de sultano. ¿Es nacido de Dios? Claro que sí, pero pues oiga, a mí no me puede decir que las series de ciencia ficción y de esto y de aquello y de aquí pues no son buenas. Es más, yo puro National Geographic, porque soy bien cultural y me gusta mucho la geografía y conocer el mundo. Por eso no me voy a atrever a preguntarle. Pero repasando el bosquejo, el Señor me llevó a recordar lo que este mismo autor allá en 1 de Juan 2:15 nos enseña. Cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Varones, ¿cuántas veces aparece la palabra mundo en este versículo? Hermanas, a ver si ustedes son más rápidas. Bien. El mundo es protagónico en este versículo, ¿cierto? Pero detecté yo ahí la expresión de amor. Cuando dice el imperativo negativo, no améis al mundo. Entonces tomé mi diccionario interlineal de griego que tengo y llegué a este versículo. Y como la remota noción que yo tengo de griego me dejó con la duda y dije, aquí aparece 3 veces la palabra amor. No améis, el que ama al mundo, y el que ama al mundo y otra vez al mundo, ¿verdad? Todo tiene que ver con amor al mundo. Y yo no creía lo que estaba viendo de acuerdo a mi escasa noción y le hablé a mi hijo, le digo, hijo, ¿a qué clase de amor se está refiriendo este pasaje? Le tomé la foto al diccionario, se lo mandé. Y me dice, pa, se refiere al amor agape. ¿Al agape? ¿Al agape, hijo? Sí. Al más profundo, al más entrañable, al más puro amor que pueda haber. Pero se refiere al mundo. Es que todavía vemos a quienes amamos al mundo a ese nivel. ¿Cómo puede ser eso posible? Dios nos amó con ese amor. Y muchos aquí, empezando con el que habla, con ese amor amamos al mundo.
más entrañable amor que hay a nivel divino. Así es como abrazamos al mundo. Por eso entonces no nos podemos desprender de nuestra mundanalidad, lo amamos demasiado. Por eso es que lo deseamos tanto. Y yo deseaba en el corazón y me hinqué ahí en ese rato a orar y le decía al Señor que ahorita que vuelvo a abrir los ojos ya no esté agape ahí, que esté fileos o que esté algún otro tipo de amor. Pero no, ahí sigue, hermano. Cuando Juan escribe, dice, no estés amando, no estés agape al mundo. Porque si alguno agape al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces el agape, note usted la sentencia, el agape del Padre no está en él. ¿Sí se da cuenta? No pueden interhabitar en el mismo corazón el amor del Padre y el amor del mundo. No, es posible. Uno de los dos tiene el señorío en el corazón tuyo. Y eso puede dar respuesta a muchos de tus arranques, de tus reacciones, de tus suspicacias, de tus posturas, de tus justificaciones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es la manera en la que el amor de Dios nos guarda. Nos está revelando. Aquel que es nacido de Dios, Dios le guarda. ¿Sí entendemos lo que quiere decir? Que Él nos guarda. Él, el que nos engendró, nos regeneró, nos llamó, nos eligió, nos justificó, nos santificó, nos redimió y nos salvó, nos guarda. No nos guarda para tenernos almacenados ahí, guardados o escondidos, no. Significa que su obra de conversión, transformación y purificación ya está en marcha. Ya está en marcha, hermano. Pues ya está en marcha, de veras. Mira, que yo ni encuentro, hermano. A mí me siguen gustando las mismas cosas, sigo viendo los mismos lugares, mis amistades no han cambiado, todas son las mismas, bla, bla, bla. No, ya está en marcha. Y no dudo que pueda haber inclusive alguien que diga, hermano, pues eso dirá usted, pero no, la verdad, mire, yo ni en cuenta, Es más, desde ahorita le digo, yo no veo mal esto, yo no veo mal aquello, para mí no está mal aquí, para mí no está mal allá. Aquel que es nacido de Dios no se expresa así. Entonces, con la Biblia en la mano, te tengo que decir, hermano, si tú tienes esa capacidad, con la Biblia en la mano te puedo decir que lamentablemente tú estás más en el error de lo que te imaginas y no has nacido de Dios. Esa es la carga espiritual del autor. El verdadero creyente no tiene excusa ni pretexto válido aún respecto del tentador o el maligno, porque mire, Satanás, del tentador, todavía este versículo nos sigue dando testimonio. Notemos lo que dice esa última frase del versículo 18. Atención, mire, note su carácter absoluto. Dice, el maligno que no le toca. Porque cuando no es convertido, el maligno ni siquiera tiene que intervenir. Al convertido tiene la garantía de que el maligno no le toca. Y el sentido de la expresión en el original no tiene que ver que no le toca de no tocarle así. No. Que no le toca quiere decir que no lo retiene, que no lo puede arrastrar.
Y hay una referencia ya respecto de este mismo término en griego en 20:16 del mismo escritor, pero en el Evangelio, 20:16 de Juan, en donde la referencia es cuando María Magdalena tiene esa entrevista con Jesús, pero que ella lo identifica primero como el hortelano. Que el hortelano le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Y están en un diálogo. Y hasta que la tercera vez el maestro le dice María, y entonces lo reconoce. Y ella lo abraza. Y ahí vuelve a aparecer el mismo término que usa aquí el escritor sagrado. Hasta donde se sabe, son las únicas veces que aparece ese término. No me toques, María, porque no ha ascendido el Padre. Ese no me toques no quiere decir no hagas contacto, no. Quiere decir no me abraces, no. Es el mismo término cuando se menciona aquí en el 18 de 1 de Juan 5. El maligno no toca. No tiene. Si usted y yo estamos pecando y somos hijos de Dios, no es por causa del maligno. Pero si no somos hijos de Dios, pues tampoco se preocupa por nosotros, porque pues nuestra condición de pecado nos hace pecar insensiblemente. Aquel que es nacido de Dios, ¿es usted uno de los que Dios puede contar como aquel que es nacido de Dios? Si es así, viva y condúzcase en un entrañable temor de y por Dios, que Él nos guarda. Pero ahora me dirijo a usted, ¿no es usted un nacido de Dios? Pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe es por el oír. Y por los últimos 53 minutos usted ha estado oyendo. Y ha estado oyendo a Dios y sus consejos divinos. Si Dios le ha hablado y usted ha recibido esa fe para creer, crea. Creer le da la vida eterna. Y creer le hace nacer a una nueva vida en Cristo. Es así como podrá ser aquel que es nacido de Dios. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.